Bueno, señores, quiero aprovechar este espacio que me dan aquí en este medio auditivo para avisarles que voy a estar dejando Refréscate muy pronto para tirarme a una carrera política. Me estoy tirando como alcalde de San Juan Zacatepeques, aunque no vivo allá. Que iba a decir Quiche por un momento. Sí, yo también. Y la canción de esa empieza así. No se me ocurre nada. ¿Cómo sería la canción de mi campaña? Por ti me casaré. Bueno, señores, bienvenidos a Refréscate. Yo soy Jari Domínguez. Yo soy Raúl Álvarez, el Y Barbas. yo soy Pablo Barrios. Y qué forma tan extraña empezar el programa. Sí, Bueno, fue bien extraño. nunca lo empezamos de una manera normal. Y Pero- pues, solo quiero aclarar, no puedo ser alcalde de San Juan Zacatepeques. Si no, lo van a linchar, man. Ay, linchan gente. Sí. Saludos a San Juan Zacatepeques. Ok. Bueno, bienvenidos una vez más a Refréscate y con un nuevo tema, con nuevas críticas, con nuevas opiniones, con nuevos puntos de vista de parte de nosotros, esperando que no ofendamos a nadie, como siempre, pero Como siempre ofendemos a alguien. Siempre. Siempre hay alguien ofendido, siempre hay alguien que así como que... Ay, no hablen de mis sentimientos, me ofenden. Cosas así. que por cierto, qué buen tema el de la semana pasada. Fue La muy verdad buen es que- tema, la verdad. Yo recibí un comentario ahí de Berto, como gracias mucha por haber compartido mi experiencia con Refrescate. Gracias mucha por contarle a la gente que Refréscate no solo es un podcast, sino que es una manera en la que hombres solterones como yo pueden llegar a casarse algún día. Gracias mucho por Y- contarle al mundo que Refrescate es el puente hacia el amor. Y yo logré encontrarlo en un... Yo, Iba a decir él algo. me dijo, yo soy fiel 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 testimonio de esto y cuando quieran puedo llegar a hablar. De los, Así o si que- no, de Los Ángeles. Realmente el verdadero anuncio que queríamos hacer es que Refréscate va a sacar su propia aplicación tipo Tinder. Sí, sea. Y cada vez que hacen match, escucha. Eso fue algo refrescante, ¿verdad? No, mano. No, Eso fue no referentes que sería como... no, refrescante sería así como. Imagínate, decís, esta chava me gusta. Vas a aceptar. No, pues un Tinder cristiano, ¿ustedes creen que un Tinder ¡Ala! cristiano funcionaría? Yo Mano. recuerdo que hace años un amigo Para encontrar nuestro ovejas. Para encontrar una tu oveja. era una tobeja mozotuda, man. Yo recuerdo que hace años uno de nuestros compañeros que ya no está en el proyecto, pero fue el que inició con nosotros, Cristian. Aquel estaba en Saludos, Cristian. aquel estaba en una página que era como Grindr. una especie Estaba en de Grindr. MySpace, algo así, pero solo para amar a Cristiana. Busca esposas persas o algo así, ¿no? Musulmanes, boom. No, mano, no sé, pero sí, me imagino que Musulmanes, boom. me imagino que sí ha de existir algo así. No, sí existen, es decir, existen sitios para que la gente pueda encontrar otras personas, digamos, si solo quieres salir, si sos judío y solo quieres salir con otros judíos, hay una página para eso. Si sos como, por ejemplo, hay páginas, por ejemplo, ahí en Estados Unidos la gente que es como granjeros, solo quieren salir entre ellos, pues tienen una página de solo granjeros y cosas así. Página de Amish, man. Mano, ¡Hala, Tinder qué cristiano, pesado! mano. Y que solo pongan de qué iglesia son y depende de qué iglesia son, le tiras izquierda o derecha. Sí, cabal. Qué interesante, armemos esa vaina. A ver si Sí, encontramos patrocinio. así bien separadores de... no importa. Ok, Pero muy bueno. pronto, señores. La aplicación de Refréscate con Espérenlo. opciones, citas online. Se llama Tinch Press. Man, Sí, imagínate, todo gracias a Berto. Sí, man, se llama imagínese la Teen aplicación Fresh. cristiana solo cuates sin camisa, mano. Solo así. Un cuate así desnudo, solo cubriéndose con una guitarra, man. Ah, la mano, iba a decir algo, pero qué bueno que no lo dije. Bueno, sí, pero nos alegra mucho que les hayan disfrutado el tema de la semana pasada. Hicimos como que volver a entrar en ese tema del amor, el cariño. Espero que esta semana los que están así tristes ya no lo estén tanto. Y los que pasaron un buen día de San Valentín, pues me alegra mucho. Yo lo pasé tranquilo, no sé cómo lo pasaron ustedes. Yo la pasé muy bien, la pasé sudando en el gimnasio así. Muy bien. Pero chilero. era el sudor o las lágrimas. No sabría diferenciar, Se man. mezclaba. Era así como que. Sabían igual. Sí, sabía. Salado. Sí, saladito.
no se distingue el amor amargo. Mano, pero tres tortas de 45 de cada lado en barra. Sí, así, una onda así fue. Para sacar el ¿Y dolor. usted, Pete? Normal, tranquilo. Un día cualquiera, man. Sí, igual un día cualquiera. Bueno, me conté con una amiga, porque también hay que celebrar la amistad cuando... Exacto. Es decir, a mí cuando- me dio risa porque unos chicos por ahí estaban algo deprimidos, ¿va? Por lo de la fecha. Y yo así bien machete, ¿va? Les digo, muchachos, si las fechas anuales todavía los lastiman, intensifiquen su relación con Cristo, les dije, man. Porque no debería ser así, ¿va? Sí, no deberías de afectarte. A Sí, mí lo me... que sí es que sí me regalaron una paleta. Ah, a mí y me regalaron unos chocolates. A mí me regalaron 2 cupcakes, así personalizados. Gracias. Rar. Estaban ricos. Sí, Pero gracias. Pero bueno, ya estamos en una siguiente semana. No sé qué otra cosa interesante viene después del día de San Valentín. Semana Santa. Semana Sí, al siguiente día. Ajá. Al siguiente día es el. Nadie sabe esto. Pero el siguiente día es el Día Internacional de los Niños con Cáncer, ¿no? El 15. Queda en silencio, hombre. Sí, el 15. Qué interesante. No sé, Sí, no lo sabía. Interesante. Sí. Bueno, hay un... Si hablamos de cosas interesantes de esta semana, hay un evento muy especial esta semana entre las personas de Refresca. No, mano. Ah, pero no olvido. Este fin de semana cumpleaños alguien muy especial. Sí, y que no está presente. Ajá. Bien, me está presente. Sí, hombre, Está solo ahí. tiene que seguirlo. Ah, sí. 15 de febrero, Día Internacional de los Niños. No me creo. Bueno, porque... Solo quería corroborarlo, man. Mano, ya Sí. nadie tiene dinero para regalarle nada a los niños con cáncer porque gastaron todo su dinero en San Valentín, man. Ya se endeudaron. ¿Saben qué es bueno, ¿saben qué es lo triste y lo chistoso del Día del Cariño? ¿Qué? Los memes, ¿no? Ah, Sí, hay buenos memes de los soldados Pobre- caídos y sí, todos los los chivos. soldados, Sí. Sí, hay buenos. Hay soldados caídos también, supuestamente. Aquí yo no creo que eso pase, la verdad. Más bien creo que son montajes. No, dudo que pase. Creo que vas con intención o vas sin intención. No creo que intentes el día de San Valentín. O hacer chajalele o no chajalele. algo. Cabal. Una onda así. Ah, Dios mío. Pero, Pero bueno, en fin, este sábado es cumpleaños. Nada más y nada menos que el coperete. el pipirete, El frikipiquis. el pitiriti, El pretzel. el petex. El Cotix. Una Cotix. Este sábado está cumpliendo año nuestro queridísimo amigo y hermano del alma, Pete. No están viendo, pues le estoy agarrando la mano ahorita. Y yo le estoy tocando el cabello, por supuesto. Sí, dejen de sobarme. Ok, pero además de eso, ¿saben algo? Yo creo que lo que va a ser muy relevante ahorita en estas semanas va a ser de que estamos más y más... Cerca de ¿De qué? Es que quiero saber qué era lo que creía que iba a decir. Infinity War. No, Ah, mano, no. de las elecciones y hablar. Sí, Ok, olvidemos. Miren, Sí, mucha- estamos cerca de las elecciones, mucho. Guatemala se va a volver en un país muy político en los próximos meses. Ya se nota mucho. La primera red social donde empezamos a notar todo eso es Twitter, porque todo el mundo tira su opinión en Twitter. Entonces la gente empieza a dar opiniones y pues el ambiente cambia mucho este año electoral porque pues es cambio de poderes. Mucha, y es que estos rollos de los presidentes y todo esto es bien interesante y es bien masacre. Y yo creo que a Dios no se le sale nada. Y esté quien esté, por muy malo o bueno que sea, pienso que Dios dio el sí, ¿va? Ok, yo quiero empezar porque creo que mejor hablemos este versículo primero porque creo que el tema de hoy vamos hoy a tirarnos un poco a hablar de política. Hoy vamos a tirar un poco a esos temas que no muchito interesan, entre comillas. Ajá, no vamos a, o sea, sí vamos a tocar tema político, pero Sí, lo no vamos a vamos a tocar. profundizar tanto. Sí, porque no, No queremos vamos a que la hablar- capiten tampoco. Vamos a hablar un poco sobre las la autoridades. posición de nosotros, los cristianos, con las autoridades políticas. Sobre los gobernantes, exacto. Ok. Y autoridades. Y Autoridades y autoridades políticas. Porque empezando con... Hoy vamos a empezar con refrescándote con la palabra. Vamos a empezar... Hoy no nos vamos a despedir refrescándonos. No, hoy vamos hoy a... damos la Hoy bienvenida vamos a al tirar hoy vamos a tirar la refrescada de entrada, sí. Va, mójense pues, mójense así. Sí, siéntanla así en su cabello. Bueno, para eso vamos a ir a Romanos 13. Yo estoy en la nueva versión internacional, que es... Romanos 13 habla sobre el respeto a las autoridades. Y escuchen lo que dice Romanos 13. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas. ¿Qué son autoridades públicas? Autoridades de gobierno.
pues es. no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Eso está interesante, hay que hablarlo en un momento. Tómenla. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Ok, ese es... Aquí tenemos mucho para hablar. Mucho para hablar. Aquí tenemos mucho hay que para empezar hablando de divertirnos. cuál es la posición. Yo me he dado cuenta en los últimos años, me di mucha cuenta de esto porque mi papá es pastor, pero ¿cómo se llama? El lado cristiano, como que el grupo objetivo cristiano, el grupo demográfico cristiano, es un grupo muy importante para cualquier campaña política en el país. Nosotros somos un buen target porque somos un montón. Los cristianos somos un montón. Entonces, si logras convencer a los cristianos de que, ¿cómo se llama? De que voten por cierto candidato, la verdad es que tenés muy buena cantidad, un buen porcentaje de votos en el país, porque ya sé, hemos hablado de eso antes. Los cristianos de verdad, seguidores verdaderos de Cristo, no son tantos en Guatemala, pero cristianos de nombre, de ir a una iglesia, hay demasiados, va, muchas decir, un montón. Si no, aquí en Guatemala casi que si no sos católico, sos cristiano, una de las dos, va. Cabal. Y estamos casi mitad. El asunto es este. Nosotros el voto cristiano es un voto muy importante, un voto en el que todos los candidatos políticos tienen que estrategizarse de manera en la que puedan ganarse el voto de una persona solo porque esa persona, desde su punto de vista cristiano, mira al candidato bien. ¿Qué piensan de eso? Es complicado, porque, bueno, no complicado, sino que a la vez es algo como, no sé, porque muchos candidatos, y creo que la mayoría lo sabe, tratan de comprar hoy en día su voto regalándole cosas a la gente. Eso creo que ya todos lo saben. Es más local, eso es local. Por ejemplo, yo en el tiempo en que viví en Quiché, hemos hablado varias veces de eso, yo conocí alcaldes que ganaron su alcaldía en el municipio en el que estaban, porque le prometieron, mire, si yo gano le compro una lámina nueva. Y a todos les compró una lámina nueva, pero consiguió la alcaldía, ¿va? Y ese punto quería tocar yo, exacto, de las personas de que dan esos votos y los consiguen a cambio de bolsitas, ¿cómo es que les llaman? Bolsitas consistentes. Bolsitas consistentes. No, hombre, por supuesto que sí es el nombre. Sí, la canasta básica que le da mucho a la gente. Y eso, bueno, está malísimo. Pero yo me puedo pensar cómo lograr, o sea, si lo vemos como por el lado bueno, o por el lado correcto, ¿cómo logra un candidato llegar a las personas cristianas y decirles, o sea, como tratar de convencerlos para que ellos crean que es un buen candidato? Lo que pasa es de que es fácil usar el nombre de Dios. Yo pienso de que por ahí parte todo. Todos los candidatos van a usar el nombre de Dios. Ningún candidato va a decir exactamente su afiliación religiosa, pero todos van a orar, todos van a ir a eventos. Yo conocí candidatos van a levantar las manos así que en público. invitan a pastores a desayunos y escuchan las prédicas. Sí, obviamente si quieren como y ahí pienso yo que estaría como la estrategia de ellos. Si quieren como el voto de las personas cristianas, tomarían como otra postura en ir a la iglesia, en fingir tal vez algo que no son, para que la gente que los vea diga, este chatillo de repente Dios lo está mandando. Entonces por ahí es como tratan de como ocultar, pienso yo, pero no sé. Algo así me imagino que va a ser el rollo mucho. Y pues es una buena estrategia en muchos sentidos. Yo creo que miren, no pongamos a todo momento. ¿Saben qué? La gente se pregunta muchas veces por qué Donald Trump ganó la presidencia. Y todo el mundo dice, pero Donald Trump era un payaso. Todo el mundo decía, qué payasada que él sea candidato a presidente. Y ahora es presidente de Estados Unidos, ¿va? ¿Saben qué fue lo que hizo que Donald Trump ganara? Él, en círculos más pequeños, él hizo algo muy interesante. Él no se hizo ver como mejor persona ni más, porque todo el mundo sabía que era una persona así de moralidad más o menos dudosa, ¿va? Pero él hizo ver a sus, por ejemplo, en la comunidad cristiana, él hizo ver a su contrincante, Hillary Clinton, como alguien que iba a destruir todos los valores cristianos. Y yo conozco gente latina
cristiana que vive en Estados Unidos que votó por Donald Trump y no por Hillary Clinton. ¿Por qué? Porque Hillary Clinton iba a darle muchos más derechos a los homosexuales, Hillary Clinton le iba a hacer legal el aborto, Hillary Clinton iba a dar muchos más, iba a dar muchas, como que iba a aprobar muchas leyes que no, ¿cómo se llama? Que no iban acorde a la moralidad cristiana de las personas. Entonces, a pesar de que Donald Trump se miraba como que alguien que odia a los inmigrantes y dirías, ¿por qué un latino votaría por Donald Trump? Por eso, porque Donald Trump se hizo ver a Hillary Clinton como alguien que no tenía valores morales y alguien que iba a traer muchas cosas malas, no políticamente, pero moralmente al gobierno. Uh-huh. Entonces imagínense, esa fue un arma muy fuerte. ¿Y qué? Donald Trump es presidente ahora, ¿va? Uh-huh. Y Hillary Clinton, ¿sabes dónde anda? Exacto. Entonces ahí es donde nos damos cuenta el poder que tiene, ¿cómo se llama? El voto de la gente que tiene la moralidad que nosotros tenemos como cristianos. Es decir, lo que tienes que hacer, por eso es que mirábamos a Arzú metido en la Frater o hasta a Pérez Molina, a Jimmy, por supuesto, lo hemos visto metidos en varias iglesias. Y no estoy hablando directamente mal es decir, ellos... De la iglesia que lo sí, recibe. la iglesia que lo recibe, los tiene que recibir, es decir, son sus autoridades. Uh-huh. Pero es decir, eso es solo muchas veces, no les voy a decir que siempre, hubieron candidatos políticos que, por ejemplo, hubo un candidato político que era un pastor de una iglesia muy grande de Guatemala. No ganó. Y, ¿cómo se llama? No ganó, pero ese hecho de que él era un pastor de una iglesia grande, por un momento todo el mundo lo vio como algo que iba a hacer que esa persona ganara. Y no lo hizo, ¿verdad? Y pues no sé si sigue metido en la política, creo que sí, ¿verdad? Regresó a pastorear su iglesia. Pero ya no es lo mismo, dicen las lenguas. Angelicales. Ajá. Pero ahora bien, ahora cambiando de tema, entonces un cristiano, ¿cómo tiene que tratar la autoridad? Basados en el versículo que leímos. Es que aquí es en donde se torna bien complicado el rollo, porque es un mandato que Dios nos deja, someternos, sujetarnos, respetar y todo eso a nuestras autoridades, ¿va? Y es algo que yo creo que no se cumple, es algo que no llevamos a cabo, porque ahí vemos a un montón de cristianos maltratando a nuestro presidente, pero si al final de cuentas fue Dios el que dijo sí, ¿no? Es decir, Dios, es decir, según este versículo de la Biblia, Ajá. que es la palabra de Dios, este versículo dice exactamente esto. Dice, ya lo había perdido, pero dice que así que las que existen, es decir, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Es decir, el presidente que tenemos ahorita, Dios dijo, yo quiero que él sea presidente. Uh-huh. Y Dios dejó que esa persona fuera presidente. Sí, y es que ahí se vuelve bien complicado porque, o sea, uno ve las cosas que pasan, o sea, las barrabasadas que hace el presidente y uno dice, o sea, ¿qué tiene en la cabeza? Pero al final de todo es el presidente y uno tiene que decir, bueno, ni modo, ¿eh? Y sí se vuelve como algo complicado porque yo siempre he dicho, Dios tiene un propósito para todo y obviamente Él sabe lo que hace. Uh-huh. Muchas veces no entendemos nosotros el porqué de las situaciones y a veces nos vamos como en contra de eso. Pero metiéndonos como un poco más al rollo así político y la gente no entiende eso. La gente no entiende que, o sea, es Dios el que pone la autoridad. Pero aquí estamos entrando en un tema en el que ponemos, alguien diría que pone mal a Dios. Porque, por ejemplo, él puso la autoridad de nuestro presidente anterior. Nuestro presidente anterior está en la cárcel porque hizo cosas malas. Pongámoslo más grueso. ¿Qué tal si yo soy un hombre alemán cristiano en 1942? ¿Quién es mi autoridad? ¿Y a qué autoridad tengo que respetar? La autoridad de Hitler. Uh-huh. Entonces, ¿qué? ¿Dios puso a Hitler en el poder? ¿Lo han pensado así? No sé. Yo creo que es una pregunta que en algún momento me la he hecho. Y sí, fijo que es Dios. Yo considero que sí. Pero ¿qué? Y todo el mundo va a pensar entonces ¿por qué Dios dejó que pasara todo eso? Pero la gente no se acuerda de lo que le hicieron al hijo de Dios.
Es que ahí hay una... Es que ahí es un tema muy aparte de lo que estamos hablando. Pero yo sí creo firmemente que... Es muy cruel tal vez lo que voy a decir, pero yo creo que lo que ellos vivieron ahí fue la paga de lo que ese pueblo en específico, esa raza en específico le hizo a Jesús. No sé si me voy a entender. Esa raza específica le hizo a Jesús. Ujú. Pero, por el holocausto. Ajá. Sí, obviamente. Que los judíos, bueno, estamos entrando en Aquí estamos hablando de cosas delicadas, bien ¿va? delicadas. Porque estamos ahí lo que usted está diciendo es de que los judíos, esta fue y fue mucha gente se tomó de eso. Mucha gente dijo, sí, los judíos están sufriendo ahora y están muriendo en cantidades horribles, pero es porque ellos mataron a Jesús. Ujú. Pero que no podemos pensar en eso en el sentido de que fue un genocidio, fueron millones de niños, mujeres y hombres completamente inocentes siendo asesinados por un dictador fascista. Ujú. Y puedes decir que las maldiciones generacionales pueden ser así de fuertes. Es decir, por lo que hicieron tus abuelos, puedes sufrir tanto en el sentido de que mueran millones de personas. Así yo sí lo funciona. pienso así. Yo creo que sí. Yo lo pienso Y así. es que si vayamos a la Biblia, o sea, el holocausto no es nada nuevo. ¿Cuántos holocaustos, digamos, no sucedieron en la Biblia, va mucho? Ujú. ¿Cuántas matazones no hubieron de gente, como dice Harris, inocente? Donde Dios dijo, sí, recuérdense, cuando Dios mandó a que el espíritu cuando Él mandó a la muerte al pueblo de Egipto y a los judíos, ¿qué les dijo? Miren, pues manchen su casa con sangre y no les va a pasar Sí, nada. debe serlo. Pero ahí se tronaron a todos y yo me imagino que los de esos niños eran inocentes, ¿no? Sí. Entonces, aquí yo sé que estas cosas son bien complicadas. Yo al menos lo que dice Harris de las generaciones, yo pienso que sí es, o sea, sí suena como algo turbio, pero pienso yo que sí es así. Sí. ¿Quién quita que tal vez una generación pasada suya, usted está pagando lo que alguien hizo, ¿no? Sí, En X o Y situación? exacto. Yo pues sí creo en eso. Es Pero- decir, porque tenemos que ponernos a pensar qué estamos diciendo cuando, es decir, Dios no solo puso a Hitler en el poder, Dios puso a Joseph Stalin en el poder, Dios puso a Mussolini, puso a Iván el Terrible, puso a Leopoldo II de Bélgica, puso a Nerón. No sé si alguna vez han leído sobre Nerón, Sí, pero fijo. Nerón es de los más masacres que han existido. fue un emperador romano y era una persona horrible, una persona muy, muy horrible. Y algo muy curioso de Nerón es que Dios, según este versículo, toda autoridad fue puesta por Dios. Dios puso a Nerón en el poder. Nerón mata a cristianos. Ujú. Nerón no le gustan los cristianos. Nerón torturaba y mataba a cristianos. Así como Pablo, antes de ser Pablo, Saulo mataba gente de la iglesia. O sea, es lo que les digo, nada de esto es nuevo. Todo sucedió desde antes. Más sin embargo, la gente siempre se pregunta que por qué Dios no hace nada. La gente, los ateos siempre dicen, Dios siempre está con los brazos cruzados cuando están violando a un niño y cosas así. O sea, le echan la culpa a Dios de todo. Pero no, o sea, Dios no es que tenga que ver en todo. Hay cosas que uno se lo provoca. No sé si me voy a entender. Es decir, Y Dios no es que se quede con las manos cruzadas, sino que es así como que, va, está bueno, eso querés, eso vas a recibir, eso tenés. Pero yo igual ahí voy a estar, va. Dios, Y no es un castigo. Y no es un castigo, Dios no castiga, Ajá, señores, solo Dios no aclarando ese castiga. punto. Ajá, Dios no castiga y el que diga que sí, que venga y que me cambie la forma de pensar, Dios no castiga, Dios corrige al que ama, pero Dios no castiga, esas son casacas. pero cuando estamos hablando de que Dios... entonces, ¿cuál es la razón por la que Dios puso a estas autoridades? ¿Cuál es la razón la que creen que ustedes... ¿Ustedes creen que Dios tiene... ¿Cómo sería la vida sin un Nerón? ¿Cómo sería la historia sin un Hitler? Eso me pongo a pensar Ajá, yo. o sea, pienso que sería Simplemente no sabemos. Es decir, no O sea, podemos decir ¿cuál- sería o sea, mejor o peor, simplemente no Si sabemos. nos ponemos Ajá. a pensar y vemos un poco, ¿cuál es el propósito en sí de que estén las autoridades o que las autoridades que estén hoy en día sean malas? Ujú. ¿Cuál es el propósito? Tal vez unión para la gente, más oración, Exacto. o sea, Y todo aquí tiene entra- un propósito. Y aquí entra aquel versículo que dice, y todas las cosas les ayudan a bien a los que aman al Señor. Todas las cosas. Y dice que son todas, son todas. Inclusive sí, ese tipo que nos esté gobernando, por muy cabeza hueca que sea,
en más de algo como cuerpo de Cristo nos ha de ayudar. Y dejemos a un lado lo eclesiástico, como ciudadanos, en más de algo nos tendrá que estar ayudando. Tal vez para despertar. Tal vez, para despertar, o para estar, bueno, si lo veo así, pero para estar más unidos. O sea, la gente... Exacto. o ¿Recuerdan sea, lo que se pasó unen, se unen para ir pero a... miren lo que están diciendo, es decir, no tiene sentido, porque ahora lo que están diciendo es, qué bueno que Dios puso esta autoridad para que nosotros nos unamos contra ella, pero Dios no está hablando de que nosotros la tenemos que respetar en primer lugar porque Dios la puso. No precisamente para irnos en contra de la autoridad. O sea, aquí... No, ¿por qué más ha unido los presidentes? Sí, yo sé. ¿Por qué hubieron como 20,000 personas en la plaza? Sí, yo sé, pues, pero es porque tal vez la gente que, o sea, se unen para irse en contra de la autoridad, no se unen para... O sea, tal vez el propósito era unirse para que, no sé, juntos hicieran un cambio, pero no un cambio precisamente de esta forma, de irse en contra de la autoridad. Pienso yo. Tal vez unirse en oración, tal vez unirse de otra forma que no fuera irse en contra de la autoridad. Pues han habido desde estos últimos años han habido muchos movimientos de orar por Guatemala. Yo creo que ha habido varios tipos de movimientos y tipos de actividades en las que este mes vamos a orar por tal cosa, o esta semana vamos a orar en tal lugar, o no sé si lo han visto, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y yo creo que eso es algo muy positivo, que nosotros nos una más a Dios el hecho de que tenemos miedo por nuestro país, tenemos miedo por las cosas que uno no tiene confianza en sus autoridades. Y realmente el versículo nunca dice que uno no tiene que uno está mal al no tener confianza en sus autoridades. Lo que este versículo dice es que uno tiene que respetarlas. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa respetar nuestras autoridades? Sigamos con eso. Uh-huh. ¿Cómo estamos respetando o no respetando nuestras autoridades? Fíjense que en mi caso muy, muy, muy particular, yo no apoyo a las personas. Yo soy una persona que a veces sí digo las cosas que pienso y a veces soy de las personas que pienso tantas cosas de alguien y nunca las digo, solo las tengo acá en mi mente con Dios, ¿no? Uh-huh. Y yo no apoyo a la gente que, por ejemplo, yo he escuchado, ¿no?, familiares, amigos, etcétera, que se quejan del gobierno, se quejan del presidente, se quejan de todo el rollo. Pero yo en este sentido, yo sí soy un cacho distinto. Trato la manera de no hablar de él. Trato la manera de no publicar cosas ahí de odio hacia él o apoyar. No. Simplemente yo le digo a Dios, tú tienes el control, ¿va? Entonces, respecto a lo que decía Haris, ¿ustedes creen? Toquemos 2 puntos. Como cuerpo de Cristo, aquí tenemos eso, como hijos de Dios. ¿Ustedes creen que hemos respetado a nuestras autoridades? Como hijos ¿Ustedes creen que un hijo de Dios sí era lo correcto ir a unirse a esa onda que sucedió hace un par de años cuando sacamos al presidente del poder? ¿Creen que como hijos de Dios era lo correcto estar ahí? Yo creo que nunca. Yo creo que no. Yo creo que como ciudadano era lo correcto. Como hijo de Dios, yo creo que... Ahora bien, está bien. ¿Qué tal si no era lo correcto que estuviéramos ahí? ¿Qué tal si no era lo correcto que sacáramos ese presidente? ¿Hubiera habido justicia para... ¿cómo se llama? Para ese presidente? ¿Hubiera habido justicia en el sentido de que ahorita estaría metido en la cárcel? ¿No estaría metido en la cárcel? Si todos hubieran dicho no. Y entonces ahí te crea esa... Tenemos que hablar también, no tenemos que como que siempre estar así como que todo fluye. Nosotros estamos completamente de acuerdo con la palabra y todo fluye bien. A veces tenemos que preguntarnos cosas, y lo estoy diciendo como personas y personalmente, no como... Es decir, este programa también es para discutir. Uh-huh. Y yo muchas veces, yo he leído este versículo y yo siempre he pensado, bueno, toda la autoridad la pone Dios. Entonces, Dios quiere que las gentes... Hay impunidad. Bueno, aquí tenemos que tocar algo. ¿Impunidad si usted mire, pues. ¿Ah? ¿Impunidad o inmunidad? ¿Impunidad o inmunidad, dijo? Impunidad. Pues miren, yo he escuchado muchas veces esto. Si hay una persona que nunca en su vida ha tenido mucho dinero y de repente vos venís y de la nada le das o le cae mucho dinero, a la mayoría de personas les cambia el corazón. La mayoría de personas cambian.
Entonces, tal vez Dios lo que hace es venir y darle la autoridad a Pete, pero ya depende del corazón de Pete, ya depende de él si va a cambiar o no, si se va a dejar corromper o no, pienso yo. Como le pasó al rey David. Como le pasó al rey David, exacto. No sé, no sé si me di a entender ahí respondiendo a lo que Harris pregunta, ¿no? Y también es que aquí es como que una cadena de cosas, porque recuérdense, todo lo que uno siembra, uno cosecha. El hecho que a este presidente lo hayan echado, o lo hayamos echado del poder, obviamente creo yo que fue la cosecha de su siembra. Sí, cabal. Exacto, ¿me entienden? Entonces yo no creo que Dios, bueno, no sé, no creo que tal vez Dios ponga en el poder a gente corrompida, tal vez pone a Dios, tal vez Dios le da la autoridad a la gente antes de que se corrompan. Ya después, como el libre albedrío está ahí para todos, ¿no? Entonces ya después ellos deciden corromperse, pero Dios no tuvo la culpa. O sea, Dios no... Obviamente Dios lo sabe todo, pero Dios siempre sabe que nosotros... Dios nunca tiene una respuesta A o B, o sea, Él tiene una sola. Los que tenemos miles de respuestas distintas somos nosotros. Entonces yo creo que tal vez Dios lo que hace es darle la autoridad a Harris, pero ya Harris va a ver si se corrompe o no. ¿Me entienden? Eso sería mi respuesta. Ok, pero entonces yo tengo que respetarla, esa autoridad, si ya me la dieron a mí. Entonces yo tengo que dejar que, por ejemplo, si yo empiezo, digamos, usted tiene que dejar entonces que yo empiece a robar dinero. Digamos que tuviéramos, refrescate, tenemos como 15 patrocinadores porque somos un hit internacional y ustedes me dan la autoridad de llevar las cuentas. ¿Usted cree que porque a mí me pusieron... le damos, ¿no? Ok, ahí está su respuesta. Pero porque somos amigos, ¿no? No. Dejemos eso a un lado. ¿Qué respeto de autoridad está? Digamos, yo empiezo a robar el pisto. ¿Usted me quisiera pegar o no? No. Yo personalmente... Quisiera, pero tal vez no lo haría. Tal vez quisiera darle... Bueno. No, lo que haría sería... Mano, ¿qué le pasa? ¿Qué está sucediendo con usted? O sea, sería un trato más de amigos, considero yo, pero no hemos estado en ese punto, así es que no sabemos. Pero preferiría que yo dejara de hacer eso a que siguiera haciendo. Es decir, es decir, yo estoy, obviamente, no se mientan. Ustedes no quedarían así como que Harris se está robando el dinero. No, pero hay que respetar su autoridad. Y yo me siga robando el dinero. No, obviamente. No. Obviamente eso sí no tiene lógica. Obviamente hay que actuar y decir, mano, mire, usted está mal, ¿va? Entonces... Pues eso está mal, fueron las 20,000 personas metidas frente al Palacio Nacional. No, pero yo creo que esas 20,000 personas también habían personas con doble moral. No todos estaban correctos. Pero tal vez en el caso que usted dice de usted robando ese dinero... Me lo imagino haciéndose pedicure y todo eso. Con compu nueva y sí, tocando la guitarra con los pies. No, pero, o sea, creo que como le dice Raúl, o sea, no sé si sería caso diferente, que creo que sí lo es. Es algo como, o sea, estás robando el dinero que está entrando por... o sea, es distinto porque... O sea, sabe a las consecuencias que se puede tener si sigue haciéndolo. Pero... O sea... todavía no ha hecho nada. Faltaría, mano, pero... Todavía no ha hecho nada. Es decir, es lo mismo. Ahora le va a dar, mano, por haberlo dicho, mano. Sí. No sé si sería lo mismo, la verdad. Bueno, entonces... creo que tal vez el tipo de autoridad... Es que yo estoy dando un ejemplo que yo sé que el tipo de autoridad es distinta porque no es una autoridad política, pero les estoy dando ese ejemplo porque yo sé que ustedes no quisieran dejar que uno respete que yo me robe el dinero. Y como ustedes no quisieran que yo me robe su dinero, cuando un gobernante se roba el dinero de un país, está robando todo nuestro dinero. Ajá. Créanme que en este último año he tenido que aprender mucho sobre impuestos y no tienen idea cuánto pisto le damos al gobierno en impuestos. Entonces, basado en eso, tenemos que darnos cuenta de que hasta qué punto tenemos que respetar a la autoridad, y todavía no me han contestado esto bien. Respetar a autoridad, ¿en qué sentido y hasta qué punto hay que respetar a la autoridad? Es decir, obviamente insultarla no es respetarla. No. Obviamente ponerse a escribir en Twitter, nuestro presidente es una eso no estamos respetando a la autoridad. No, fijo. Juzgar a la autoridad, ¿eso es no respetarla? Sí.
¿Usted siente que si yo digo, miren, lo que hizo el presidente y empezar a hablar de ello, pero de una manera madura, de una manera más... No, de una manera así madura, sin afectar a nadie, no. Considero que no está mal. Es como cuando... Yo creo que aquí los tres lo hacemos cuando hablamos con nuestros papás, ¿va? Y de repente les exponemos tal cosa. Y de repente tal vez hablamos de alguien, pero no en mal plan, sino solo como mesa redonda. Pienso que ahí no está mal, ¿va? No está mal, pero cuando ya lo haces así, no sé, públicamente y con tal de tirar veneno y todo eso, sí. Ahí sí pienso que está mal, pero yo tengo el derecho de pensar mal de quien se me ronque la gana, ¿va? Sí, derecho de libre expresión. Exacto. Pero ya venir y hacerlo público y todo rollo, creo que no. Es decir, no escribir en Facebook, mucha, estoy enojado porque tal cosa en el gobierno. Eso, pienso que eso es no respetar la autoridad. Sí, y además que no respetar, no ayudas. Tal vez ayudas más. Sí, solo envenenas más el corazón de la gente también. ¿Nunca les ha pasado a ustedes de que tal vez están tranquilos y están viendo Facebook o algo y de repente se topan con una publicación, algo así, y se les contamina el pensamiento o se ponen a pensar y dicen, sí, este tipo tiene razón, este presidente es un imbécil, cosas? ¿Nunca les ha pasado? Sí. A mí me ha pasado y es así como que... Y después reacciono y digo, no, hombre, ¿qué estoy haciendo? ¿O sí, qué estoy pensando? O sea... Hablar mal de tu autoridad también hace hablar mal de tu país, pues. Exacto. Y hablar mal de tu gente y de todo. Entonces, al final, creo que se envenena uno más odiando a la gente y odiando al gobierno y todo. Ok, pero... Ok, les voy a dar. Envenenar, entonces, digamos... Ustedes también dicen que envenenar es, por ejemplo... uno sabe que pasó algo malo y lo comparte para que más gente sepa... ese delito o esa cosa mala que esta persona hizo. Eso es envenenar. No, eso no es envenenar. No, eso no es envenenar. La gente tiene el derecho, por ejemplo, les voy a decir algo para que lo tomen en perspectiva. El año pasado yo estaba furioso con una noticia que yo compartí, con mucha gente compartió, de un alcalde que le gustaba hacer sus grandes fiestas, porque alcaldes aquí locales son así, y que en una de las fiestas agarró un patojito con retraso mental y hizo que un no sé qué animal abusara del patojito por diversión, y nadie lo metió preso ni nadie le hizo nada porque era el alcalde, ¿va? Pero yo quería que esa noticia supiera, porque qué clase de persona o de cómo se llama, ni siquiera podía llamar persona, qué clase de basura hace algo como eso, que aprovecha su autoridad para abusar de una persona que ni siquiera puede defenderse porque tiene retraso mental. Es decir, yo siempre que miro que alguien le hizo daño a alguien con retraso mental, es como hacerle daño a un niño, a alguien que no tiene la habilidad de defenderse como uno la tiene. Entonces, ahora bien, eso es envenenar a las personas. Decir, miren, yo detesto que esta persona haya hecho esto, es una basura de ser humano, porque está en el poder local de ahí. Aquí les voy a tirar las preguntas gruesas, muchachos. No siempre va a ser, ay, sí, alegría. No, hombre, aquí hay que hablar lo que es. Eso es acusar a una persona y tratar de buscar justicia para que la gente o la policía o alguien vaya a investigar que esa persona hizo cosas horribles, a pesar de que la autoridad, que según la Biblia fue impuesta por Dios. Eso está mal. No sé, mano, la verdad estoy tratando de buscar una buena respuesta acorde a eso, pero tal vez ahorita no se me viene nada a la mente. Ahora bien, es decir, yo tengo que preguntar esto para que hay algún momento en el que si una autoridad comete cierto error o comete ciertos problemas, uno ya tiene el permiso de, ¿cómo se llama?, juzgar esa autoridad, o tiene el permiso de, por ejemplo, yo pienso que bajo ninguna circunstancia nadie tiene permiso de juzgar a nadie. Nadie. Porque estás jugando el papel de Dios. Sí, yo creo que, o sea, bajo ninguna circunstancia. Es como lo que también decía Raúl, o sea, Dios te puede dar la autoridad, pero si ya decidís corromperte durante tu plazo de ser la autoridad, o sea, sí molesta, sí es como vergonzoso y es como decir, a la madre, ¿qué tipo de ser humano es este? Pero al final él va a ser juzgado por sus actos
Y creo que la mayor justicia que él va a tener, o sea, en algún punto la justicia va a llegar. Probablemente terrenalmente pueda que sea muy difícil por el tipo tal vez de puesto que tiene, o porque tal vez las autoridades no sean también tan buenas y todo, pero de que va a tener justicia, va a tener justicia en algún punto. Sí, es que aquí entramos a cosas así naturales, humanas, con cosas espirituales, ¿va? Porque yo no creo que porque yo exponga a alguien que sea malvado, Dios va a decir, Raúl lo expuso, le voy a dar más castigo. No, el castigo lo va a tener, lo exponga yo, no lo exponga. El rollo es que somos humanos y nos cuesta entender el rollo de andar en el espíritu, ¿va, mucha? Sí. Cuando vos andas en el espíritu y no andas tanto en la carne, controlas muchas cosas de la carne, obviamente. Y entonces yo no creo que exponer a alguien de esa manera ayude. Yo, personalmente. Sí, como humanos, tal vez sí queremos que se haga justicia. Obviamente, como humanos, sí enoja. O sea, yo no estoy diciendo que a mí me vale gorro que abusen de alguien. No, obviamente enoja, duele. Pero pienso que se hace más doblando tus rodillas y diciendo, Dios, es que este es el rollo. Cuando vengo yo y le digo a Dios, Dios, haz justicia, primero la justicia va a caer sobre mí, ¿va? Entonces, ¿qué tan justo? ¿Será que yo soy más justo que Él? Entonces, por ahí tenemos que entender eso. Y tal vez ustedes podrán decir, Raúl, pero nosotros nunca hemos violado a nadie, que no sé qué. Sí, yo lo sé. Pero de todas formas, la justicia de Dios siempre va a pasar por uno primero. Uno tiene que darse cuenta de esas cosas. Es decir, Dios dice que Él tiene la venganza, no nosotros. Y pues muchas veces es difícil notar gente que haga cosas horribles y salga impune. Pero en la perspectiva de Dios tal vez no va a salir impune. Dios sabe su plan, Dios sabe cómo... Dios sabe la vida de esta persona y sabe más allá de su vida terrenal, ¿va? Y entonces en ese aspecto lo entiendo. En el aspecto de que nosotros buscamos justicia como humanos. Yo creo que eso no está mal. Es decir, hablando de gente que abusa, es decir, Nerón era una persona horrible. Solo voy a recordar un momento. Nerón hacía orgías en las que ponía niños que amarraba en postes para que abusaran de ellos en las orgías. Así los amarraban a los niños en postes y entonces la gente podía llegar y abusar de ellos y que ellos querían. ¿Qué masacre? ¿Qué masacre? Sí, eso Imagínense eso. Y esta persona fue una autoridad puesta por Dios. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces Dios lo que dice es, mira, puede ser que no entiendas por qué este es el plan, pero este es el plan. Y creo que con Dios también podemos tomar la perspectiva de que nosotros nunca como seres humanos podemos ver el mapa completo de lo que pasa. Nosotros no podemos ver the big picture, ¿va? La imagen completa del plan. Nosotros, hasta como seres humanos, nosotros vivimos un tiempo tan pequeño de vida que nosotros nunca vamos a poder ver como el plan total es tan triste de la humanidad. Es tan triste que ni siquiera algunos logramos llegar a ver el plan personal de Dios para nosotros. Ahora ya imagínense ver el plan personal, el plan global de Dios. Sí. Solo tengo una duda. ¿Creen que para lo que estábamos hablando de la justicia y verlo o sea, todo eso, podría entrar el versículo de Lucas 6? Ese es el que iba a decir. Yo quería comentarlo, léalo. Lucas 6, 41 al 42 dice: ¿por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, deja que te saques la paja de tu ojo? Tú que no ves la viga que tienes en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja de tu ojo de tu hermano. Bueno, si lo ponemos en palabras modernas es mira primero tus cosas personales, sé mejor persona vos antes de estar juzgando a los demás. Pero lo que sí dice el versículo es de que tenés la capacidad después, es decir, si estás una persona que está bien consigo misma, tenés la capacidad de sacar la paja del ojo de tu hermano, es decir, mira, te voy a ayudar a solucionar tus problemas, ¿verdad? Es lo que entiendo yo. ¿Podría relacionarse este versículo con sí, puede relacionarse.
Sí, obviamente. Yo estoy seguro que muchas de las personas que hablarán mal de este tipo de noticias, tal vez dentro de todas esas hay papás que abusan de sus hijos, habrán papás que golpean a sus esposas, que las engañan. Entonces ahí es lo que les decía, en esa gran onda que sucedió hace 3 años donde sacaron al presidente, o sacamos mejor dicho al presidente, ahí había mucha gente de doble moral, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarles algo, ok. Ya cerrando. Ya cerrando tan rápido. Sí. Puch, y ni siquiera tocamos todo lo demás, ¿no? Sí, claro. Sí. La justicia de Dios es la misma que la justicia del hombre. No. ¿Cuál No, tenemos sí. que buscar nosotros? Pues no tenemos que buscar la justicia de Dios porque Dios... Buscad hace su primeramente justicia. el reino de Dios y su justicia. Entonces dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo buscamos la justicia de Dios? Buscando en primero el reino. Ok. Ok, ese silencio fue demasiado largo. Les voy a decir, fue casi de 5 segundos. Creo que es récord de silencio en el rescate. nunca había pasado, creo yo. Este fue un Sí, episodio de silencio. Es que a la vez se puede volver muy complicado este tema. Porque muchos obviamente tienen diferente forma de pensar. O sea, así como nosotros tenemos nuestra forma de pensar, así como Harris tiene su forma de pensar, porque se sulfuró por un momento. Creo que la gente que nos escucha tiene su forma de ver las cosas. Pero como dice Raúl, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y creo que es difícil tratar de quedarse con la satisfacción de decir algún día este cuate va a ser juzgado. Es que a eso es a lo que voy. Como humanos casi que nos es imposible esperar. ¿Va? Sí, O sea, eso no está en nuestra naturaleza. La naturaleza del humano es ya. sí. Entonces, mientras que la naturaleza de Dios es esperar. Es como un cuate que mata a tu hijo y luego buscas y lo matas. Eso es un pecador también. Es decir, Dios Sí. no te está diciendo, Porque no, te ganaste. Ajá, Te porque- aplaude, así como que porque mano. hiciste la justicia por tu propia mano. No dejaste que Dios hiciera su propia Me justicia. encantaría dejar esto. Yo creo que este versículo nunca lo han utilizado en el término en el que lo voy a utilizar, pero Jesucristo les dijo, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Dejen que Dios se encargue. Así de sencillo. Honren al tipo que esté ahí, haga lo que haga aunque cueste. O sea, eso sería como darle al César lo que es del César. Y, Sí. y darle a Dios lo que es de Dios es bueno, Dios, No, lo dejo en tus Yo manos. creo que ¿va? estás aplicando perfectamente esto, porque Ujú. realmente, ¿cómo se llama? En ese versículo se está hablando del impuesto que los Del romanos impuesto. ponían sobre los judíos. Ujú. Y entonces, si no estoy mal, son los fariseos los que le hacen la pregunta a Jesús Jesús. sobre eso. Y entonces Jesús dice que ¿quién está en esta ficha? Pues miren, Ujú. ¿quién es la cara de quién está en esta ficha? Pues el César. Pues denle a César lo que es del César, ¿verdad? Ujú. Y pues, es decir, ahí lo que Dios está diciéndonos es, bueno, obedezcan. Ajá, darle al César aquí sería sométanse a su autoridad. Y a mí denme. ¿Y qué sería darle a Dios entonces? Si le estamos dando a la autoridad, aunque sea una nefasta autoridad, ¿qué es lo que le estamos dando a ellos? El sujetarnos, ¿verdad? Y en la parte donde diría, y denle a Dios lo que es de Dios, ¿qué creen ustedes que sería eso? La gloria y el Lord. Como becerros, de manera. Denle Lord. Pues sí. Más allá de la cuestión financiera. Ah, no, hombre, sí, aquí eso ni lo estaba tocando. Yo pienso de que más allá de eso. Porque sí, o sea, La porque gente lo atribuye a eso, Ajá, muchos lo del ven billete, a- ajá. al dinero. Ajá, pero no, yo me refería tal vez a darle a Dios lo que es de Dios es tu confianza tal vez, ¿no? De que algún día todo esto no va a ser impune, de que todo esto un día va a tomar Dios y va a decir, bueno, es hora de pagarte, ¿va? Sí, es hora que pagues. Es hora que pagues. Darle a Dios la confianza. Darle a Dios la justicia, ¿va? Darle a Dios la justicia. Es que qué bonito se ha de sentir Dios que venga un ser humano y que diga, que venga Dios y supongamos y que sepa que Harris tiene todo el perfil para poder hacer justicia por él mismo. Pero que venga él y diga, yo te entrego la justicia que yo podría hacer, te la entrego a ti para que tú la hagas. Yo creo que eso aplica mucho cuando vemos historias de gente que odiaba a alguien porque le hizo algo muy malo y años después acepta a Dios
y trata de seguir los caminos de Dios y llegan con esa persona y le dicen te perdono. A mí me pasó algo. Ustedes saben la historia de que hace años a una de mis hermanas la intentaron matar. Y este tipo le hizo daño, así mucho daño a ella, a mi mamá. Y yo estaba en un rollo así muy, muy espiritual. Y recuerdo que me fui a postrar y así llorando. Y le dije a Dios, Dios, a pesar de todo esto, amo a esa persona y lo perdono. Y al instante que yo le dije eso, se me acercó alguien y solamente me fue a decir esto: mía es la venganza. Como a los 15 días lo mataron. Pero ¿cómo se consigue todo eso? O no es que se consiga, ¿cómo se mueve todo eso a nuestro favor sin buscarlo? Y no es que le digas a Dios, Dios, mátalo tú. Yo estoy No, bien. No, ajá, exacto, es que, no. es que lo dejes en las manos de Dios. Exacto. Y tal vez la persona no vaya a morir en una semana, pero lo dejaste en manos de Y Dios. no es que precisamente tenga que morir. No es que... exacto. Más bonito sería que esa persona pues cambie, ¿va? Ujú. Pero miren, señores, como diría Harris, tocamos solo el punto. Yo sé que ya estamos cerrando. Tocamos solo el punto de nuestras autoridades políticas. Sí. Pero hay más tipos de autoridades. Nuestros padres, nuestros maestros, nuestros jefes, nuestros líderes espirituales, nuestros pastores. Ujú. Hay muchas autoridades y esas Dios las puso. Y también a ellas tenemos que aprender a respetar. respetarlas. Sí, es como cuando escuchas mi papá abusó de mí cuando era niño y siempre estaba borracho y nunca apoyó a la casa y toda la cosa. Pero yo ya estoy adulto y yo sé que a pesar de todo, en la Biblia dice que yo tengo que honrarlo. Pues ni modo, ¿verdad? Entonces... Yo creo que para el corazón de Dios ha de ser tan satisfactorio eso. Ahí donde entra el rollo de decir, creo que podemos hacer sonreír a Dios. Sí. Donde en medio, es que ese es el rollo, o sea, que en medio de tu dolor. Y no solo hacer sonreír a Dios, sino que imagínese la bendición que puede ser para uno después. Sí, definitivamente. El no dejar, o sea, no dejarnos llevar por nuestras emociones humanas, sino dejarlo todo en las manos de Dios. Pero ¿qué iba a seguir diciendo? Ya no me acuerdo. Se me venía a la mente de que queríamos de invitar a algún amigo pastor y que nosotros tres anotemos preguntas como estas, porque estas preguntas son bastante buenas y son preguntas que no se hablan normalmente. Y a la luz de una sabiduría más alta que la nuestra, de una sabiduría de un pastor, ¿va? Que nos ayudara a resolver Aunque muchas de estas dudas. Yo creo que llegamos a un punto es decir, a un punto en el que creí que tal vez no podíamos llegar al final de este episodio, pero creo que llegamos al punto exacto en el que yo creo que logramos descifrar nosotros mismos, o tal vez Dios nos dio el entendimiento mientras hacíamos este programa de que sí, muchas veces la gente del gobierno, la gente en autoridad va a hacer cosas horribles, pero entonces nosotros ¿qué podemos hacer? Y usted dice, no, respetarlos, eso es lo que yo te dije en la Biblia te dije solo que los respetaras. Y saber que Dios conoce la justicia y uno tiene que conocer el hecho de que Dios va a ser el que va a llevar la justicia en sus manos. Y eventualmente va a pasar. Entonces todo esto tiene que ver con respetar la autoridad porque confías en Dios. Y sabes por qué. Dios puso a esta persona en autoridad que hace cosas horribles. Dios puso en autoridad gente que mató muchas personas, gente que hizo cosas horribles e inhumanas, pero Dios conoce, Dios sabe. Entonces lo que hay que hacer es confiar en Dios. Yo creo que ese sería mi punto final. Exacto. Yo tuve un líder que decía esta frase, no sé si es bíblica, lo ignoro totalmente, pero él decía que la sujeción trae bendición, decía. Y rima, cabal. Y yo creo que sí es cierta. La sujeción trae bendición. Véndelo. Como becerro de bravo. No, yo creo que sí. La sujeción, el sujetarte a tu autoridad va a traer bendición para vos. Y a veces, miren, yo tengo esta mentalidad, no sé si ustedes la comparten. No. Pero yo creo que muchas de las cosas respecto a mi obediencia y el sujetarme para mí ahorita van a ser bendiciones para mis generaciones. Tal vez son bendiciones que yo no voy a tener, pero mis hijos sí, o los hijos de mis hijos sí. Yo vivo pensando en eso en muchos aspectos de mi vida. Sí. Y una de esas puede ser esta, sujetarte a tu presidente. Respetarlo, pues. Sí,
no decir es un bruto en todas las redes sociales, no hablar de todas las cosas tontas que hice, Sí, no. en vez de tirar todo eso, mejor decir, mejor oremos. Mejor Ya oremos por este burro. Y toma una mejor decisión a la próxima vez que votes. Es Sí. decir, lo que pasa es que ¿Habrá ¿cómo Mara vamos que a- ore? ¿Habrá Mara que ore para ir a votar? Debería haber gente que Debería orara. ser así el rollo para Porque, nosotros, ¿no? ¿cómo vas a respetar? Es decir, es una autoridad que vos elegiste también, ¿va? Es decir, Dios la puso. Pero vos también llenaste una boletita. Si tenés más de 18 años, si no, pues. No, pero. Ahí actualizan sus datos mucho. Sí, Ahí se van a empadronar. Se sí. empadronan. Me voy a empadronar. Vamos. Vamos todos juntos. Vamos de Una la expedición mano. de refrescate. Sí, y estamos aquí a punto de empadronarnos. Ahorita regresamos. Les dejamos con la nueva canción. La sugestión trae bendición. Pero yo creo que llegamos a un punto muy interesante en este episodio, que es todo lleva a Dios, siempre cuando hablamos de este programa. Y siempre recordemos que Salmos 22-28 dice, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Sí, pueden pasar muchas cosas, pero al final de cuentas Él es el verdadero rey y señor de todos nosotros, ¿verdad? Y así como Dios ha puesto gente en el poder muy masacre, como lo decía Nerón, para mí siempre ha sido de los más duros que han habido más, pero Nerón siempre me ha parecido de los más duros. También ha puesto gente que parece muy incompetente, que parecen muy tontos. Por ejemplo, hubo un presidente de un país amigo, bueno, no es tan amigo a nosotros, no sé por qué, pero ese presidente parecía que sí era algo tontito. No, obviamente no voy a decir el país, ¿va? Pero hacía memes tras memes de él. No sé si ya dieron. No doy. No, lo digo. No, No sé, dígalo. de este Peña Nieto. Ah, ya. Peña Nieto no era tonto, era corrupto. Pero... O se hacía el tonto, ¿va? no, es decir, cuando hablamos de ese tipo de... Hay presidentes malos en todos lados, va mucha. Tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de Donald Trump, ¿va? Dios puso a Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos, ¿va? Y Donald Trump es un presidente muy curioso. La verdad es que me ha llamado mucho la política estadounidense, me ha llamado mucho la atención estos últimos meses porque es muy curiosa ahorita. El país está completamente dividido en dos partes. Es decir, cómo traes un presidente al poder que no va a unir el país, sino que lo va a dividir en dos partes, ¿va? Pero tenemos que confiar y creo que ese es el punto final. ¿Alguna palabra final que quiera decir usted también, Raúl? No, yo creo que ya lo que podría haber dicho de esto, ya lo dije, digo, ya. ¿Y usted, Peterete? No, yo solo tratemos de ser más sabios con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que compartimos, porque a veces yo me he dado cuenta que mucha gente solo, o sea, en sus redes sociales solo comparte por compartir, no se informa bien y como decíamos, eso solo es tirar más veneno, ¿eh? Entonces, en lugar de hacer esas cosas, solo oremos y dejémoslo todo en las manos de Dios. Exacto. Eso es mi opinión final. Exacto, y recuérdense de aquel programa que tuvimos del poder de la boca, ¿se acuerdan? El poder de la lengua. El poder de la lengua, cabal. El perdón. También. Los Ángeles. No, el poder de la lengua, o sea, tantas maldiciones que uno dice, ¿no? Que al final de cuentas terminan siendo ciertas. Y qué tanto poder o qué tanta influencia habremos tenido en todos nosotros. Ponete a pensar en eso. Entonces, Ponte a pensar en eso. Entonces, esperemos que te haya gustado el programa de hoy. Dijimos en algún punto no vamos a hablar temas políticos, pero Vale madre, pero vale madre. no mucha- vale madre, sino que creo que esto Oblígame, perro. son cosas de las que se tienen que hablar en algún punto. Y creo que la autoridad hacia nuestro gobierno Sería tiene bonito. tiene Sí. que tocarse. Sería bonito que siguiéramos tocando de vez en cuando el tema de la autoridad, porque este es un tema bien extenso. Sí. Y es bien bonito. Y es como Y decía, el o sea, perdón. ahorita solo, Ajá. ahorita, Y el perdón. Y el perdón. ahorita solo tocamos una pequeña, bueno, una parte de tantas de lo que es la autoridad. Ajá, Entonces- pero yo creo que esto casi no se habla. Sí. Casi no se habla, y entonces este también va a Sí, ser un este buen fue un episodio. buen tema. Este Este fue un buen tema, sí. Entonces, si te gustó, compártelo. Si te gustó también, Como danos decía like Harris y antes, comenta. como decía Harris antes, si llegaste hasta este punto Cabal. del Si episodio, llegaste hasta gracias. este punto del episodio, coméntanos, danos tu opinión realmente
de cómo ves tú la autoridad. Ajá. Cómo es la autoridad para ti. Entonces, está en Síguenos. nuestras redes sociales, está Facebook. está Instagram, está YouTube. Ya puedes escuchar nuestros episodios nuevamente en podcast y en SoundCloud. Solo como recordatorio, en SoundCloud vas a encontrar únicamente los últimos 2 o ya sea 3 capítulos más actuales. Ya vamos a quitar el de Navidad. Ahí hubo un error de El de coordinación. Navidad es bueno, muchas Pero si quieren escuchar el resto de nuestra temporada, puedes escucharla en YouTube como Refréscate. Y la primera temporada también. Y síguenos en redes sociales, coméntanos y comparte. Entonces, espero que te haya gustado el tema y nos vemos la otra semana. Yo soy Jaris Domínguez. Yo soy Raúl Álvarez, el Barbas. Y yo soy Pablo Barrios. Y nos vemos. La próxima semana. Adiós. Adiós. Adiós, dije.